nos encontramos para trabajar en la asignatura de lenguaje con segundo año de secundaria, un tema que se encuentra ubicado en la página número 163 de tu libro. ¿Cuál es el tema? La oración compuesta coordinada. Cuando nosotros hablamos sobre el tema de oración, viene a nuestra cabecita varias ideas, varias definiciones, ¿verdad? Como por ejemplo, si nos preguntan qué es una oración para nosotros, podemos decir rápido que es un conjunto de palabras o de enunciados que tiene sentido. Que también la oración puede ser bimembre y unimembre. Que también la oración se puede dar o plasmar según la actitud del hablante, ¿verdad? Y que los elementos que componen una oración son sujeto y predicado, ¿no? Claro, es fácil. Todo eso puede salir de nuestra cabecita, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sabemos y eso es de nuestros años anteriores. Pero esta vez vamos a hablar acerca de la oración compuesta coordinada. ¿Cuál será la definición? ¿En qué consistirá? ¿Qué tipo de ejercicios podemos encontrar nosotros el día de hoy en este tema? Pues para eso vamos a ver cómo se presenta y vamos a mirar la pantallita. A ver, dice, empezamos primero definiendo. Una oración compuesta es aquella que tiene sentido completo y presenta en su estructura dos o más proposiciones. Cuando nosotros hablamos de proposiciones, es un conjunto de enunciado que tiene sentido, ¿verdad? Dice que tiene la misma importancia, es decir, un mismo nivel sintáctico en la que ninguna depende de la otra, ¿sí? A ver, dice, esta relación de igualdad se denomina también parataxis. ¿Cómo se le denomina a esa unión o a esa relación de igualdad que pueden existir entre dos preposiciones? Parataxis. A ver, ejemplo, veamos. Dice, lo buscamos, pero no la encontramos. Si nos damos cuenta aquí, hay dos preposiciones. Vamos a ver, correcto. Y si te das cuenta también que cada uno tiene su propia o la misma importancia que el otro. Y si nos damos cuenta, ninguna depende de la otra, ¿sí? Cada una tiene su importancia única, ¿sí? Ok, bien. Entonces, ¿en qué consistirá o en qué consiste el tema del día de hoy? Vamos a hablar acerca de pues, esas oraciones que tienen sentido completo y que su estructura está compuesta por dos preposiciones, dos o más preposiciones. A ver, seguimos. Clasificación. Dentro de la clasificación vamos a encontrar dos tipos de oraciones. La oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta, que se puede representar por of, yux, y vamos a ver en qué consiste. Dice, posee proposiciones del mismo nivel sintáctico, unidas por un signo de puntuación en la escritura. Es decir, no presentan nexo lexical, sino una coma o un punto y coma. Quiere decir que este tipo de coordinación o de oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas, van a tener como punto principal los signos de puntuación. Y si nosotros hablamos sobre los signos de puntuación, nos vamos a dar cuenta de que este tipo de oración es quien lo va a poseer. Por ejemplo, dice, te vi, me hablaste, me enamoré. Si nos damos cuenta aquí no hay una palabra que los una o que relacione una con otra, sino el nexo es una coma. En el siguiente ejemplo dice, cerró el hospital, todos los médicos están en huelga. Si nos damos cuenta aquí también hay algo que los anexa, que es el punto y coma. ¿Cuántas proposiciones hay en la primera oración? 3 proposiciones. La primera es te vi, la segunda me hablaste y la tercera me enamoré. ¿Cuántos nexos hay? 2. ¿Cuáles son? Las comas. En la segunda oración, ¿cuántas proposiciones hay? 2. Cerró el hospital, todos los médicos están en huelga. ¿Cuál es el nexo? No es una coma, sino es el punto y coma. Entonces, los ejemplos, ¿crees tú, cumplen con la función, o mejor dicho, con el propósito del concepto? Sí. ¿Por qué? Porque el concepto nos dice que las oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas, poseen proposiciones del mismo nivel sintáctico y van a estar unidas, ¿por quién? Por los signos de puntuación en la escritura. Es decir, no presentan nexo lexical, sino una coma o un punto y coma. Bien, continuamos. A ver. 2.
En el punto 2 vamos a ver la oración compuesta coordinada conjuntiva. Ya no es yuxtapuesta, sino ahora es conjuntiva. Y cómo nosotros lo podemos encontrar como el OCC con, ¿verdad? Dice, este tipo de oración presenta las siguientes características. ¿Cuál es la primera? Es una oración que presenta un nexo que enlaza sus proposiciones. Y la segunda, este nexo es una conjunción. Ya no es un signo de puntuación, sino es una conjunción. Y el tipo de conjunción que emplee le dará nombre a la oración. Ejemplo, dice, ella te escribió y luego se fue de viaje. Si nos damos cuenta aquí, el nexo no es un signo de puntuación, sino es una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción es? Copulativa. ¿Cuántas proposiciones tiene esta oración? 2. La primera es, ella te escribió, y la segunda, luego se fue de viaje. Estas dos oraciones están unidas por un nexo. ¿Cuál es ese nexo? Una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción es? Copulativa. En la segunda oración, aún no le han dicho nada. Es decir, está desinformado. ¿Cuántas proposiciones hay acá? 2. La primera es, aún no le han dicho nada. Y la segunda proposición, está desinformado. ¿Cuál es el nexo que los une? Es decir, ¿qué tipo de conjunción es? Es una conjunción, cuando es con X, ¿qué tipo de conjunción es? Explicativa. Muy bien, una conjunción explicativa, ¿sí? Ok, seguimos. En el tercer ejemplo dice, no estás con fiebre, pero estás enfermo y no irás a trabajar. ¿Cuántas proposiciones hay acá? 3. ¿Seguro? Sí. No estás con fiebre. Estás enfermo y no irás a trabajar. ¿Seguro que es así? Exacto. No irás a trabajar. 3 proposiciones. ¿Cuántos nexos hay acá? 1. ¿Cuál es? Pero. ¿Qué tipo de conjunción es? Adversativa. Recuerda, las conjunciones pueden dar idea de elección, de unión, de oposición, explicación, distribución. Las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas llevarán el nombre de la conjunción o nexo conjuntivo que presenta. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí el cuadro, pero recordamos un poco. ¿Cuál fue la primera oración que nosotros vimos? La oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. ¿Cuál es ese nexo que une una proposición con la otra en este tipo de oración? Es los signos de puntuación. En la oración compuesta, coordinada, conjuntiva, ya no son los signos de puntuación quienes van a unir o van a anexar una proposición con otra, sino son las conjunciones. Entonces aquí observamos los tipos de conjunciones. Tenemos la conjunción copulativa. ¿Cuáles son? I, e, ni, que. Y se utiliza en las siguientes oraciones. Lupita toma vino y come fresa. ¿Cuál es la conjunción aquí? Y. ¿Qué tipo de conjunción es? Copulativa. Muy bien. En la segunda oración dice, ni él ni nadie me convencerán. ¿Cuál es la conjunción aquí? Ni. ¿Qué tipo de conjunción es? Copulativa. Recordamos, las conjunciones copulativas son i, e, ni, que. Segunda conjunción son las disyuntivas. ¿Cuáles son estas conjunciones? O, u. ¿Y para qué se utilizan? Para los ejemplos o las oraciones que a continuación leeremos. Te callas o te voto. ¿Cuál es la conjunción aquí? O. ¿Qué tipo de conjunción es? Disyuntiva. En el segundo ejemplo, el reconocimiento será para Lucía, ya no es y Olga, sino u Olga. Quiere decir, bien es para Lucía o bien es para Olga, ¿verdad? ¿Cuál es la conjunción aquí? U. ¿Qué tipo de conjunción es? Disyuntiva. En el tercer tipo de conjunción tenemos a las adversativas. ¿Cuáles son? Pero, si no, más, sin embargo, no obstante, empero. Ejemplo, busco trabajo todos los días, pero la calle está dura. ¿Cuál es la conjunción aquí? Pero. ¿Qué tipo de conjunción es? Adversativa. Segundo, no tiene plata, sino oro. ¿Qué tipo de conjunción es? Adversativa. ¿Cuál es la conjunción?
sino. Muy bien, seguimos. Conjunción distributiva. ¿Cuáles son esas conjunciones? Ya, ya, bien, bien, hora, hora, unos, otros. ¿Para qué tipo de oración se utiliza? Para la siguiente. Dice, ya está cerca, ya llego. O perdón, ya estoy cerca, ya llego. ¿Cuál es la conjunción aquí? Ya, ya. ¿Qué tipo de conjunción es? Distributiva. Segundo dice, unos llegan, otros salen. Muy bien, tenemos. ¿Qué tipo de conjunción encontramos aquí? Unos, unos, distributiva. Muy bien, seguimos. Conjunción explicativa. ¿Cuáles son esas conjunciones? Es decir, o sea, vale decir, esto es. Se utiliza para los siguientes ejemplos. Llegaron más que alegres, es decir, algo ebrios. ¿Cuál es la conjunción aquí? Es decir, ¿qué tipo de conjunción es? Explicativa. En la segunda oración dice, se parece mucho a su padre, o sea, es muy sincera. ¿Qué tipo de conjunción encontramos? O sea. ¿Cuál es esta clase de conjunción? Explicativa. Entonces, de esta manera es como nosotros hemos observado, ¿no?, estos cuadritos. Y en estos cuadritos encontramos los tipos de conjunciones. Y estos tipos de conjunciones se encuentran dentro de lo que son las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. Recuerda que las oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas se reconocen porque las une el nexo de punto y coma. Puede ser una coma o puede ser un punto y coma. Mientras que en las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas, ahí sí encontramos la presencia de las conjunciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora a continuación? Con la ayuda de los cuadritos que vamos a encontrar aquí en la pizarra, vamos nosotros a resolver los ejercicios que aparecen en la página 165 de tu libro. ¿Sí? Ok, empezamos. Está facilísimo. Fácil, fácil están los ejercicios. Empezamos. A ver, dice. Hemos hablado, cuando hemos hecho nuestra clase, de dos tipos de oraciones compuestas coordinadas. ¿Sí? ¿Recuerdas cuáles son? Dos mencionamos. Uno, dos. Una era más corta y la otra más extensa, que hemos llegado hasta acá. ¿Recuerdas? Claro. Dice, la primera pregunta. ¿Cuáles son las clases de oraciones compuestas coordinantes? Repito, ¿cuáles son las clases de oraciones compuestas coordinantes? Tenemos A, copulativa y distributiva. No, esas pertenecen a una de ellas. Explicativa y conjuntivas, tampoco, ellas pertenecen a una de ellas. Yuxtapuesta y apelativa, ajá, una me suena conocida pero la otra no. Seguimos. Conjuntiva y adversativa, aquí también una me suena conocida pero la otra no era. Y la última, yuxtapuesta y conjuntiva. Claro, porque la primera era oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas y la segunda era oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. Entonces son yuxtapuestas y conjuntivas. Muy bien, la respuesta es la E. Correcto. 2. ¿Qué alternativa no contiene nexos adversativos? Cuando hablamos sobre nexos adversativos, estamos hablando de conjunciones adversativas. ¿Cuáles son esas conjunciones adversativas? ¿Recuerdas? Pero, si no, más, sin embargo, no obstante, empero. A ver, es decir, o sea, sin embargo, pero, si tiene, si no, empero, también son, más, empero, también, pero, si no, también. Entonces, ¿cuál es la A? Es decir, o sea, la A no son nexos adversativos. Muy bien. Es decir, no son conjunciones adversativas. En la 3. En la oración, hoy me fui al cine, pero la película que quería ver no estaba en cartelera. Señala qué clase de oración compuesta coordinada es. A, adversativa. B, copulativa. Distributiva, explicativa y disyuntiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero tenemos que ver cuál es el nexo. El nexo aquí es pero, ¿verdad? Ahora buscamos. Pero se encuentra en las conjunciones adversativas. ¿Cuál es la respuesta? La A. Muy bien, adversativas. Seguimos. En la siguiente oración. En boca cerrada no entra moscas. Es decir, cállate. ¿Cuál es aquí? Es decir. Muy bien. Esa es
el nexo. Dice, señala qué clase de oración compuesta coordinada es. Buscamos, es decir. A ver, aparece, sí, ¿en dónde? En las conjunciones explicativas. Entonces, A, ¿es explicativa, copulativa, distributiva, adversativa o disyuntiva? ¿Cuál es? Explicativa. Muy bien, la respuesta entonces es la A. Correcto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el nexo? Es decir, seguimos. ¿Qué presentan las oraciones compuestas coordinantes, yuxtapuesta, como nexo entre sus proposiciones? Recuerda, si las conjunciones, el nexo son las conjunciones, como dice, en la yuxtapuesta, ¿cuál es el nexo? Los signos de puntuación. La A, correcto, muy bien. La respuesta es la A en la 5. 6. ¿Qué presentan las oraciones compuestas coordinantes conjuntivas como nexo entre sus proposiciones? ¿Cuál es? La correcto, conjunción. Muy bien, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Recuerda, el nexo de las oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas, es el signo de puntuación. Y el nexo de las oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas, es la conjunción. Recuérdalo eso, ¿sí? Muy bien, seguimos. 7. ¿Qué alternativa no es un nexo distributivo? Hablamos de las conjunciones distributivas. A ver, tenemos, las conjunciones distributivas son ya, ya, bien, bien, hora, hora, unos, otros. A ver, dice, ya, ya, sí es, unos, otros también, pero sin embargo, ajá, pero sin embargo no son. Hora, hora, bien, bien. ¿Cuál es? La C. En la 7 la respuesta es la C porque la pregunta dice, ¿qué alternativa no es un nexo distributivo? Muy bien. Seguimos. En la 8. Señala qué clase de oración compuesta coordinada presenta la siguiente oración. Me voy de viaje o hago una fiesta por mi cumpleaños. Explicativa, copulativa, distributiva, adversativa o disyuntiva. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver, ¿cuál es la unión? Dice, ¿cuál es el nexo? Me voy de viaje o hago una fiesta por mi cumpleaños. El nexo es O. ¿Y qué tipo es? Disyuntivo. Muy bien, la respuesta es la E. Correcto. 9. Señala la alternativa que presenta una oración compuesta coordinada distributiva. Vamos a ver, las distributivas son ya, ya, bien, bien, hora, hora, unos, otros. A ver, dice, en el parque me besó apasionadamente. No, no tiene. Para mi madre, mi esposo es un pisado. Tampoco. Mi novia es la más linda del mundo, pero tiene muchas amigas. No tiene conjunción distributiva. Seguimos. Ángel no se baña, es decir, siempre está cochino. Tampoco. Y la E, unas comen choripán, otras salchipapa. A la E tiene la respuesta. Muy bien. En la 10 dice, señala la alternativa que presenta una oración compuesta coordinada yuxtapuesta. A ver. B, dile que me llame al colegio, nunca más llegó la policía. Para mí, tú eres la mejor del grupo. Carlitos, todos te llamaron en tu cumpleaños y varios futbolistas fueron sancionados. A ver, ¿cuál de ellas tiene una oración compuesta coordinada yuxtapuesta? Si nosotros nos damos cuenta, las oraciones coordinadas yuxtapuesta dicen, poseen proposiciones del mismo nivel sintáctico, unidas por un signo de puntuación en la escritura, es decir, no presentan nexo lexical, sino una coma. A ver, te vi, me hablaste, me enamoré. Otro ejemplo es, cerró el hospital, todos los médicos están en huelga. ¿Cuál de estas oraciones crees tú que tiene una oración compuesta coordinada yuxtapuesta? B, dile que me llame al colegio, nunca más llegó la policía. Para mí, tú eres el mejor del grupo. Carlitos, todos te llamaron en tu cumpleaños, varios futbolistas fueron. A ver, ¿cuál sería? Para mí que está mal planteada de repente, ¿no? O debe ser, a ver, B, dile que me llame. B, dile que me llame. Puede ser esa, aunque yo creo que la A, B, C, D tienen oración compuesta coordinada yuxtapuesta, y la que no tiene es varios futbolistas fueron sancionados. Para mí que seguro falta la palabra no, presenta una oración coordinada. Bien. A ver cómo hacemos ahí. Marcamos la E y le agregamos la palabra no.
O marcamos una de las que está ahí, las que más nos parezca. B, dile que me llame. Al colegio nunca más llegó la policía. Para mí, tú eres la mejor del grupo. Carlitos, todos te llamaron en tu cumpleaños. A ver. Te vi, me hablaste, me enamoré. Cerró el hospital, todos los médicos están de huelga. A ver. B, dile que me llame. La A, vamos a marcar la A en este caso. Pero si en caso fuera, no presenta una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta, sería la E. ¿Ya? Tienes ahí dos opciones, te doy. Si fuera o faltara la palabra no presenta, la respuesta sería la E. Pero en este caso, si es de las 4, A, B, C, D, la que más se asemeja, la más acertada, sería la A. B, dile que me llame. ¿No? En este sentido. Muy bien. Seguimos. 11. Señala la alternativa que presenta una oración compuesta coordinada yuxtapuesta. ¿Cuál es el nexo? Los signos de puntuación. A ver, vamos a ver, dice. Caliente el agua. Mezcla la leche. Dale el biberón. Muy bien. Sí. Yo quiero un rico café, pero nadie me sirve. Jorge, apúrate, porque Lister se está poniendo verde. Si Liliana tiene exceso de peso, no entrará en la camioneta. Leonardo dijo, papá, si me hablas al oído me arrullas y me duermo. ¿Cuál es? Para mí la A. Muy bien, en la 11 marcamos la A. 12. Dice, señala el nexo de una oración compuesta, coordinada, yuxtativa. Pero no es conjuntiva. Ya también es conjuntiva, ni conjuntiva, vale decir conjuntiva, la O, la C, ¿no? Porque en este caso, la disyuntiva son aquellas O, U, muy bien. 3. 13. En la oración, Pedrito, bien estás con ella, bien estás conmigo. Señala qué clase de oración compuesta coordinada es. Bien, bien. A ver qué tipo es. Distributiva. Muy bien, marcamos la C. Correcto. 14. ¿Cuál de las siguientes alternativas se relaciona con la oración compuesta yuxtapuesta? ¿El paréntesis? No. Punto y coma, sí. Punto final, no. Coma, también. E, B y D. B y D. La respuesta es la E. B y D. Correcto. Y 15. ¿Qué idea dan las oraciones compuestas coordinadas adversativas? Oposición. Marcamos la B. Oposición. Muy bien. Ya hemos desarrollado los 15 ejercicios del libro sobre el tema de la oración compuesta coordinada. Fácil, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora tú vas a resolver los ejercicios de la página 166 que dice reforzando lo aprendido y practicando en casa, hasta la 168. Si nos damos cuenta, es el último tema del libro, son los últimos ejercicios y quiere decir que hemos terminado, ¿no?, el libro en este momento. Gracias por toda tu atención, espero recibir tus tareas, ¿sí? Y encontrarnos lo más pronto posible, ¿verdad? Pero no sin antes pedirte pues que te sigas portando bien, que sigas estudiando, ¿no? Y que pues hay que cuidarnos todo lo que podamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tenemos sí o sí que encontrarnos y vernos, ¿no? Y desearnos pues unas bonitas fiestas, ¿sí? Muy bien, gracias. Entonces no te olvides, espero tu tarea de reforzando lo aprendido, de practicando en casa, de la página 166 a la 168. ¿Cuál fue el tema? La oración compuesta coordinada. Segundo año con la asignatura de lenguaje. Que tengas buen día y nos vemos. Gracias.